para quienes compran, hacen transacciones, comparten productos y servicios a través del celu. Creamos Conectados por la Radio. Escuchanos desde tu celular. Bueno, seguimos con Conectados por la Radio. Como les anuncié tempranito, hoy vamos a tener a nuestro genio en redes, lo adelantamos el miércoles pasado, charlando un poco con lo que tiene que ver con los rótulos de las generaciones. Generación Millennials, Generación X, Generación Y, todo relacionado según la tecnología que cada uno consuman. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, Lore, acá estamos. Y bueno, como muy bien decís, tiene que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurrió hablar de esto? A ver, Porque contame. empezamos a ver, sobre todo en las publicidades, ¿no? En las noticias, empiezan a aparecer algunos términos que seguramente nos puedan resultar al principio un tanto extraños. Por ejemplo, cuando las publicidades hablan de los millennials, ¿sí? Sí. O que se habla de la generación X, la generación Y. Bueno, ¿qué significa todo esto? De esto queríamos empezar a hablar porque justamente como se escucha tanto, podemos poner un poco de blanco sobre negro y tiene que ver, ahora lo vamos a ver, con las tecnologías. Bien, relacionado directamente con las tecnologías. A ver, contanos un poco. Bueno, parece ser que hay un grupo de investigadores en la Universidad de California en Estados Unidos que le da denominación a las generaciones, esto significa de acuerdo al año en el que vos naciste, y hacen como una suerte de si vos tenés mejor o no predisposición a utilizar las tecnologías. Entonces ellos dicen, bueno, los que nacieron, por ejemplo, en la década del 80, en la década del 90, son los denominados millennials, ¿sí? Que está tan de moda hoy ese término. O sea, los que hoy tendrían 20 largo 30. Exacto, 20 largo, 30. Entonces estos investigadores dicen, bueno, generacionalmente, estas personas que tienen 20 y pico, 30 años, tienen mayor predisposición al uso de la tecnología, la computadora, se sienten más cómodos en Facebook, por ahí no se animan a explorar tanto la realidad virtual, la realidad aumentada, o no están tanto en las redes sociales como están los más jóvenes. Los más chicos. Que ¿cómo se llaman? Centennials, ¿sí? Y acá aparece bien. otra denominación. Esa no la había escuchado, ¿ves? ¿Ves? Ahí está. Entonces, serían los adolescentes actuales. Claro, los que tienen menos de 20 años, Bien. estos investigadores dicen, bueno, se llaman centennials y generacionalmente están más predispuestos a utilizar las tecnologías, permanecer en las redes sociales. Son los innovadores, es decir, apenas aparece una nueva aplicación, ellos se las descargan, se hacen un nuevo perfil. Estuvimos hablando en programas anteriores de algunas redes sociales. Bueno, ¿quiénes son los que van a las vanguardias de las tecnologías? Estos jóvenes, digamos, y el resto de las generaciones, nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se relacionan con las tecnologías? ¿Sabés cuál es la primera generación que estos investigadores rastrean en el tiempo? A ver. Aquellos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿cuáles eran las tecnologías en ese entonces? ¿No? Esto también nos sirve para pensar la evolución de las tecnologías y qué rápido cambia todo. Bueno, ellos dicen, en ese entonces las tecnologías tenían que ver con la televisión, con la radio. Esos eran los espacios, digamos, de encuentros cuando, por ejemplo, la gente se juntaba justamente a escuchar la radio, ¿no? Y a través de esa tecnología había diferentes diálogos, diferentes mensajes que se sucedían. Luego, ¿sí? Pensamos en otras generaciones que tienen que ver con la computadora y hoy ya hablamos de los teléfonos celulares. Exacto, ¿sí? casi más que las computadoras. Exactamente, más que las computadoras. ¿Y por qué me parecía interesante este tema? Porque muchas veces se habla, ¿no?, de si las tecnologías, el uso, la capacidad de aprender tiene que ver o no con la edad. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, que los más jóvenes la tienen re clara con las tecnologías y a los más adultos nos cuesta un poco más, no las entendemos y demás? Y acá yo decía, bueno, están muy bien estas investigaciones porque nos permiten de alguna manera poner blanco sobre negro, decir y ver esa evolución tecnológica, pero hay que tener cuidado en dos cuestiones. A ver, esto me gusta. La primera cuestión tiene que ver con esta idea de que solamente aquellos que son más jóvenes, ¿sí?, pueden aprender a utilizar las tecnologías. No, pero es como vos decís un poco. Yo me quedaba pensando en lo que vos decías, el tema de también es como uno, ¿sí? Tenga ganas de permanecer o de estar con respecto a las tecnologías, ¿no? Si uno se queda, obviamente, esperando que todo esto lo sobrepase, bueno, sí, obviamente, no lo vas a ver con tanta naturalidad como lo ven los adolescentes de ahora. Exactamente. Y ese es el primer punto que me parece medio riesgoso, ¿no? El hecho de decir, bueno, las tecnologías son únicamente para los jóvenes. Y la segunda cuestión
que uno podría analizar respecto a estas investigaciones o esta denominación de millennial, centennial, tiene que ver con no dar por sentado que los jóvenes por sí solos aprenden a usar todas las tecnologías, dominan siempre todas las redes sociales. Por ser jóvenes, nada más eso. Exactamente. Darlo por sentado, digamos. Claro, que esto también es una tendencia muy común. Sí, a generalizar. Exacto. Nosotros que trabajamos en el ámbito de la educación muchas veces escuchamos estas frases que dicen, bueno, no, ¿para qué le vamos a explicar a utilizar una tecnología a alguien que es muy joven si ya seguramente La debe tiene saber? clara. Y en realidad no es ni tanto ni tampoco, podríamos decir, porque si nosotros les preguntamos a los jóvenes, por ejemplo, cómo enviar un correo electrónico con copia oculta, tal vez nunca en su vida lo hicieron. Exactamente. Y es algo que es necesario. Una herramienta importante. Tal cual. Por ejemplo, si uno trabaja en la administración, en una empresa, es una herramienta que tiene que aprender a utilizar y no necesariamente el hecho de ser joven nos permite utilizar todo o sabemos utilizar todo. Y de aquí me parece que cabe esta reflexión, digamos. Sí. Todos podemos aprender a utilizar las tecnologías, me parece que eso es importante, y al mismo tiempo es interesante que enseñemos a utilizar las tecnologías, aún aquellos que son muy jóvenes. Totalmente, porque uno, como vos decías, da por sentado que los jóvenes lo saben por el hecho de que ellos son lanzados, ellos se mandan. Sale algo nuevo y ellos se mandan. Y exploran sin preguntar. Y por ahí el que es un poco más grande es más cauto, va más despacio. Dice, bueno, esto a ver qué onda. Entonces, yo creo que depende mucho de eso, el tema de rotular como que los chicos la tienen clara. Es más un tema de actitud que de conocimiento real. Exacto, me encantó esa idea, porque si uno se pone a pensar, bueno, los más jóvenes serían la generación Z, nosotros, Lore, que también somos jóvenes, por supuesto, seríamos los millennials. Por meterme en la misma generación que vos. Por supuesto, somos los millennials, que de acuerdo a estos investigadores nos llevamos bien con el celular, como decíamos hoy, con algunas redes sociales, no todas, sobre todo Facebook. Si pensamos un poquito más atrás en el tiempo, aquellos nacidos entre el 60 y el 80 se llevan bien con, por ejemplo, el correo electrónico y los mensajes de texto. Exactamente. ¿Sí? Estamos pensando en gente hoy más... están extinguidos prácticamente. Si pensamos incluso más atrás en el tiempo, lo que se conoce, decíamos, como la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, sus tecnologías tienen que ver con el teléfono, con la televisión. Y acá me parece interesante esto que muchas veces decimos cuando damos cursos para adultos mayores, ¿sí? Que todo se recupera, ¿no? Esos conocimientos que yo aprendí cuando dominé una tecnología de época en su momento, como era el televisor, la videocasetera, el teléfono, que eran además tecnologías muy complejas, ¿no? Mandar un fax, si yo tuviese que mandar hoy un fax, no sabría cómo hacerlo. Bueno, yo soy de una de esas generaciones que todo lo que vos estás contando lo pasé por todo. Yo en mi casa viví la llegada del televisor, el teléfono fijo con disco. Bueno, el proceso que vos fuiste contando, el proceso de la videocasetera, después el DVD, la computadora y hoy el celular. Exactamente. Y acá es interesante pensar que las últimas tecnologías, por ejemplo el celular, recuperan algo del resto de las tecnologías. Cuando yo miro un video en el celular, recupero algo de lo que aprendí en la televisión o en una videocasetera. En el uso del DVD. En el DVD. Cómo darle play o ponerlo en marcha, cómo pausarlo. O sea que usás parte de los conocimientos que se necesitaron para estas tecnologías anteriores. Exactamente, y esa es la idea, ¿no? Que se pueden recuperar los conocimientos y que tampoco tenemos que quedarnos con esto de que no tenemos que acceder a la última tecnología o aprender a utilizarla porque es cosa de jóvenes, ¿sí? Sí, sí. Bueno, me encantó esto, me encanta porque siempre llegamos a la conclusión de que todo tiene que ver con esto, ¿no? Con ir ayornándonos a esto, a lo nuevo que aparece, pero es importante tener un conocimiento, ¿sí? Antes de tirarnos de lleno, ¿sí? a lo que se viene. Contabas recién y decías el tema del uso de los celulares, del Play, y a mí me retrotraía esto que yo te contaba, lo que fue para mí todo un tema usar el DVD, insertar un disco, que ahora prácticamente no se usa ni el CD ni nada de eso. Tal cual. Es sorprendente. Conocimientos que hemos aprendido que ya han quedado un poco en desuso. En tan poco tiempo.
Y acá es interesante esto, ¿por qué los más jóvenes tienen la tendencia a aprender más rápido o a dominar más tecnologías? Porque tienen menos temores, digamos, a romper algo, como se dice entre comillas, o a no poder dominarlo. Son mucho más lanzados, si se quiere, en el sentido de que exploran, utilizan, están siempre con la última innovación. Aún así, hay una recomendación ahí para hacer, que tiene que ver con conocer las herramientas que utilizamos. Hablábamos hace unos programas de las redes sociales, qué importante es conocer, por ejemplo, para un joven, cómo cuidar su privacidad, cómo proteger sus datos, cómo hacer una cuenta privada. Es decir, que si bien los jóvenes van a la delantera, digamos, de la innovación tecnológica, está bueno también que se tomen el tiempo para aprender a usar las herramientas en su beneficio. Sí, se entiende perfectamente lo que decís. Bueno, vamos a un cortecito musical, en un ratito seguimos con más de las nuevas generaciones. Buenísimo. Para quienes compran, hacen transacciones, comparten productos y servicios a través del celu, creamos Conectados por la Radio. Escuchanos desde tu celular. Bueno, y seguimos acá con Ezequiel, yo lo tendría toda la hora, pero bueno, no me dejan, pobre, él tiene ocupaciones también, ¿eh? Así que si querés, digamos, si no estuviste hasta recién enganchado al aire, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que charlamos y también podés seguirlo porque vamos a estar subiendo todo lo que pasa en Conectados por la Radio a través del Twitter, @Conectado por Radio, a Instagram Conectado por Radio, a Facebook a través de la fanpage Conectados por la Radio, siempre con la letra X, ¿eh? También puedes bajar la app, la aplicación a través del Play Store y buscarnos como LU32 o La Barría, escucharnos en vivo a través de tu celu, donde estés, en la pile, viajando, a través de la página web www.lu32.com.ar, estamos en vivo ahí también. Mandarnos un mensaje de WhatsApp al 15 54 56 46, escrito o hablado, como más te guste, y si no, por la clásica AM 1160 o FM 98.7 de Radio La Barría. Ezequiel. Bueno, muy bien. Estuvimos repasando entonces cuáles eran las generaciones y cómo se denominan, ¿no? Hablamos de millennials, de centennials, de generación X, generación Y, para quedarnos con dos ideas. Bien. Los adultos, la gente más grande tal vez, tiene que animarse a utilizar las tecnologías, se puede aprender y no es solamente cosa de chicos. No tenerle miedo, ¿no? Tal cual, perderle el miedo a las tecnologías. Sí. Y por otro lado, los más jóvenes también tenemos que aprender a utilizar las tecnologías para saber de pronto cómo protegernos mejor en una red social, entender mejor cómo, por ejemplo, publicar contenidos. Exacto. Y demás. Es decir, a enseñar y aprender. Esa sería la idea. La idea. Y aparte yo digo también a sacarle jugo a lo que es también la red social, ¿no? Porque uno a veces usa lo básico, me incluyo, uso lo básico de una red social y tiene mucho más usos que usado con cuidado y con contenido, sabiendo qué generás. Uh-huh. Le sacas más jugo a la aplicación. Y ni te digo, Lore, de los teléfonos celulares. ¿Cuántas veces hemos visto, a mí me ha pasado, de gente en los cursos y en las clases, que se ha comprado la última tecnología, el último celular y no sabe qué hacer? Y lo utiliza para llamar y enviar mensajes, por ejemplo. Entonces también tiene que ver con eso, con aprovechar mejor las posibilidades que tenemos tecnológicas, sí. Y que se justifique una inversión, por ejemplo, en el último celular o en los televisores inteligentes. Y bueno, ahí daría para otra columna. Para otra columna, ya disparamos otro tema. Pero bueno, la idea es clara. Vamos, si te parece, a compartir con nuestros seguidores, con nuestros oyentes, que se preparen porque el miércoles que viene vamos también a hablar de otra cosa que es... que lo tenemos entre nosotros permanentemente. Contanos. Así es, Lore, tal cual como lo decís, vamos a hablar de videojuegos, pero no de cualquier videojuego. A ver. Sino vamos a hablar de esos videojuegos que tanto nos apasionan, acá me voy a hacer un poco cargo. Bien, está bien. Que se juegan en internet, que son masivos. ¿Qué significa? Que hay mucha gente en el mismo momento jugando en el mismo entorno virtual, al mismo videojuego. En red, con distintas partes del mundo. Pueden ser de estrategia, pueden ser de tirador o shooter como se llama, puede ser juegos de rol. Vamos a ver un poquito esas denominaciones. Bien. Y sobre todo vamos a entender este fenómeno que atrapa a los jóvenes y que es muy interesante por las cosas que suceden allí dentro del juego. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué pasamos tantas horas? Bueno, algo tiene que haber en el videojuego que nos tenga tantas horas enganchados. Exactamente. Bueno, de eso vamos a estar hablando el miércoles. No adelanto más. No adelantes más porque ya quiero que sigas. Bueno, la verdad que un lujo, Ezequiel, muy claro para explicar. A mí, ya les digo, me daría para estar más de una hora con él.
pero me gusta dejarlos con las ganas también, ¿eh? Ahí está. El Así miércoles que viene continuamos. El miércoles que viene nuevamente con nuestro genio en las redes virtuales, Ezequiel Alonso. Gracias, Ezequiel. Para quienes compran, hacen transacciones, comparten productos y servicios a través del celu, creamos Conectados por la Radio. Escuchanos desde tu celular.